¿Qué dice el fallo FAL y por qué es un caso modelo? En 2012, con el fallo FAL, la Corte Suprema de Justicia de la Nación despejó un conflicto de interpretaciones que duró 91 años. Este fallo, además, marcó un antes y un después porque estableció estándares de procedimiento y dio lineamientos para políticas públicas. Primero, vamos a repasar los hechos. A.G., una niña adolescente de 15 años que vivía en Comodoro Rivadavia, fue víctima de violación por parte de su padrastro y quedó embarazada. A.F., la madre de A.G., denunció este hecho el 3 de diciembre de 2009. El 14 de enero de 2010, la madre de A.G. le pidió a la Justicia Penal de Chubut, donde se instruía una causa contra el denunciado, la interrupción del embarazo del adolescente, de acuerdo al artículo 86, incisos 1 y 2 del Código Penal. El juez penal dijo que carecía de facultades para adoptar esas medidas durante la etapa de la investigación, por lo que ordenó el pase de las actuaciones a la Fiscalía. A.F. inició una medida autosatisfactiva ante la Justicia de Familia. Sus pedidos fueron rechazados en primera y segunda instancia, a pesar de que informes del equipo técnico interdisciplinario indicaban que A.G. presentaba síntomas depresivos e ideas suicidas persistentes, y que el embarazo era vivido como un evento extraño, invasivo. En su mundo interno, era imposible e intolerable calificar como hijo a quien sería hijo del padre de sus hermanos, hijo del marido de la madre, por lo que se estimó que la continuidad de este embarazo contra la voluntad de la niña implicaba grave riesgo para su integridad psicofísica, incluido riesgo de vida. El caso tuvo repercusión mediática. Finalmente, el 11 de marzo de 2010, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut resolvió que, a pesar de que era innecesaria la autorización judicial para el adolescente, lo hacía para resolver la controversia. Entonces, ¿por qué la causa llegó a la Corte Suprema si el problema concreto ya estaba resuelto? Fue el asesor general subrogante de Chubut, en su carácter de tutor ad litem y asesor de familia e incapaces, quien interpuso un recurso extraordinario ante el máximo tribunal del país. Lo hizo en representación del Nasciturus. Se basó en la supuesta errónea interpretación del artículo 86 del Código Penal, al no haberse restringido la procedencia de esta autorización al caso de la víctima violada idiota o demente. ¿Por qué la Corte Suprema de Justicia de la Nación admitió el recurso? Por varios motivos. 1. Es muy difícil que este tipo de casos lleguen a estudio del tribunal y se trata de cuestiones constitucionales importantes. 2. Puede repetirse el caso. 3. Puede comprometer la responsabilidad del Estado argentino frente al orden jurídico supranacional. ¿Cuál fue la interpretación del artículo 86 del Código Penal que dio la Corte? La realización del aborto no punible previsto en el inciso 2 del artículo 86 no está supeditada a ningún trámite judicial. Las convenciones internacionales de derechos humanos no contradicen esta interpretación, ya que la competencia atribuida al Poder Legislativo por el artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional en la materia es para dictar un marco normativo específico de seguridad social y no uno punitivo. La reforma del año 1994 no limitó el alcance del supuesto de aborto no punible. El aborto es no punible en dos grupos de causas de embarazos: la violación propiamente dicha sobre cualquier mujer y el atentado al pudor sobre una incapaz mental. Una interpretación restringida de la norma no respondería al objetivo de proteger los derechos de las víctimas de violencia sexual. Los principios de estricta legalidad y pro homine obligan a adoptar la interpretación amplia. En resumen, la Corte Suprema dijo que la judicialización es innecesaria e ilegal, un trámite burocrático carente de sentido. El máximo tribunal del país ratificó que en Argentina no es necesaria la denuncia ni autorización judicial para llevar adelante interrupciones legales del embarazo.
El artículo 86, inciso 2 del Código Penal no exige ni la denuncia ni la prueba de la violación, como tampoco su determinación judicial. Es la embarazada que solicita la práctica, junto con el profesional de la salud, quien debe decidir llevarla a cabo y no un magistrado a pedido del médico. El Estado tiene la obligación de garantizar el derecho a la salud y el acceso a los abortos no punibles. No hacerlo o demorarlo pone en riesgo la salud y la vida de las personas. Los abortos legales deben realizarse en condiciones médicas e higiénicas necesarias para que sea rápido, accesible y seguro. El fallo FAL fue modelo porque también dio lineamientos para políticas públicas. La Corte exhortó a las autoridades nacionales y provinciales a implementar protocolos hospitalarios para la concreta atención de los abortos no punibles, con el objetivo de remover todas las barreras administrativas o fácticas para el acceso a la salud, y también a hacer campañas de difusión sobre el tema. Los profesionales de la salud no pueden eludir sus responsabilidades profesionales. Los abortos no punibles deben hacerse en un ambiente cómodo y seguro que brinde privacidad, confianza y evite reiteraciones innecesarias de la vivencia. Deberá asegurarse atención psicológica inmediata y prolongada a la víctima, así como el asesoramiento legal del caso. 10 años después de que su historia se volviera un caso mediático y judicial, AG dio por primera vez una entrevista y resumió en sus palabras lo que dijo la Corte en el fallo FAL. Ninguna víctima tiene que pasar por una odisea judicial.